A continuación, Nuevo Poder. Hola gente, ¿cómo va? ¿Qué dice? Acá estamos bien. Seguimos acá con Dinora, que ya se ha incorporado al equipo de producción de Nuevo Poder Regional Córdoba, Córdoba, Cuyo, va, todo lo que quieras, seguí hasta allá. Ahora vamos a hacer un programita. Saludemos al Enterprise, que no nos saludamos antes. Nos saludamos la otra vez. Están ahí ellos. Tendrían que hacer una huelga cuando no los tratamos mal por no de olvidarnos. Tienen razón. Le agradecemos. Enterprise le decimos nosotros a los compañeros de la, ¿viste? El Enterprise, la película sí, de la pecera. Bueno, están ahí. La pecera. Y ahora vamos a hacer uno con la carátula, pongámoslo ahí vamos a hablar un poquitito, media hora, porque tenemos que entregar el estudio, y después van a quedar escuchando 46 minutos de dos programas que hace, yo le llamo Kung Fu en siglo XXI, porque el nombre nadie se acuerda. Guay, ¿con quién? ¿Cómo se llama? Es el filósofo Wang Kai-sheng. No, pero el filósofo coreano. Byung-Chul Chan. ¿Cómo se llama? Byung-Chul Chan. No, por eso no se acuerda nadie. Es así. Los argentinos para eso son Kung Fu siglo XXI. Ya está, no hay problema. Porque incluso es muy interesante, porque me puse a ver en las fábricas, en el deporte, el apodo. El Che es un apodo. ¿Pero saben lo que quiere decir Kung Fu? Bueno, ahí está. Pero va a ser más fácil que vayan que lo vayan a... Bueno, Kung Fu fue una serie famosa en la década en el 73, donde había una gran que tuvo 60 millones de espectadores, de lo que serían 60 millones de espectadores hoy en Estados Unidos, y en la Argentina 7, o sea, tenía 40% de rating en el año 73, porque era un oriental que había vengado, por eso nunca más se volvió a editar, bueno, nunca más se volvió a circular la serie completa, había vengado a el hijo del emperador chino, había matado a su maestro de Chuen-Lai. Entonces va y lo mata al hijo del emperador y tiene que huir de China, se va a Estados Unidos y sigue con todo lo que había aprendido como monje Shaolin. Entonces fue la primera vez que apareció ahí toda la cultura que, a ver... No, que Kung Fu, digo, básicamente que se refiere a las artes marciales. A ver. Que es un abanico de artes marciales. No hay una sola, ¿no? Para empezar. Pero además, lo que se traduce, porque siempre es difícil traducir los ideogramas chinos, ¿no? En una sola palabra, pero en general lo que se traduce es como Kung es maestría. Por eso también el Chi Kung es la maestría, ¿no? De manejar la energía. Maestría. Claro. Que lo traducen como trabajo también. Ajá. Y Kung Fu es el trabajo o la maestría en la continuidad en el tiempo. ¿Eso quiere decir? Es una de las formas posibles de explicarlo. Hay otros que te explican que es el trabajo del hombre. La sabiduría en el tiempo. La continuidad, permanecer. El aprendizaje es permanente, no es del tiempito que estuvo en el templo Shaolin, por ejemplo, del personaje, sino que lo que transmite la filosofía esta es que uno aprende toda la vida y sabe cómo usar o no esa energía durante toda la vida. Lo que contamos, ¿no?, de cómo están funcionando los poderes en estos tiempos es para que no usemos la energía que tenemos, el poder que tenemos, sino que lo sigan usando siempre los mismos. Claro, eso es algo lo que plantea en los dos que vamos a ver, estos dos, en realidad son relatos sobre libros que hizo el filósofo coreano. Uno es ese que plantea, ¿no?, el tema de decir, bueno, hoy la política de derivado, lo van a escuchar ahora bien dicho, no como lo estoy diciendo yo, lo hace con un alto nivel filosófico, en una gran teatro y simulación. Incluso recupera a Jean Baudrillard,
dice que ya no es esto no es política. O sea, los que aparecen como líderes tienen que ser bien así toscos, bien como ustedes están viendo que es Trump, Zelensky, habla de esos dos, y otros bufones, sin dar otros nombres, se limita a esos, y lo van a escuchar ahí. Es muy interesante porque él dice que directamente hay que dejar de mirar el teatro. No hay que ir más al teatro. Él le dice teatro y circo. Dice, el grotesco sería. Pero lo grotesco. Sí, pero, pero él dice, la solución es no mirarlo más. Sí, sí. Si vos pensás de que por ir a votar, y lo dice así, a resolver algo, el voto ha perdido su valor cívico. Dice, o sea, está planteando un tema de abstención, o sea, sacarle el cuerpo. Tenés que inventar otra cosa. No la llega a decir. Nosotros sí la tenemos pensada. Por eso la carátula nuestra de la democracia directa. Él dice que hay que dejar de mirar ese circo. Dice, lo que más le temen los dueños del circo, que son los que nunca se ven, es que no vayas al circo. Claro. Dice, ese es el único miedo que tiene el poder que está atrás. O sea, Abstención, el éxodo jujeño, o sea, ha habido montones de fenómenos. Irigoyen, 20 años sin ir a votar. Se llamaba Hipólito Yrigoyen, estuvo desde 1890 hasta que no le dieron elecciones libres y con garantías de que llegaban gente libre de su partido. Los radicales tuvieron 20 años en abstención. Entonces, bueno, al peronismo también a veces llamó. En algún programa nosotros dijimos que lo que tendría... ¿Qué pasa si el peronismo se va al Congreso? ¿Para qué quiere estar en el Congreso? En este Congreso. Si aparte, si sacás las leyes, el tipo te las veta, no existe. Si hay algo que es circo, hoy es el Congreso. Siguiendo lo que van a escuchar ahora. Es un tema polémico, ¿no? Porque estamos interpelando una democracia, pero no estamos solos. Fíjense que hay una interpelación mundial, porque la abstención es un fenómeno mundial. Hay una crisis de representación de los partidos, de los sistemas políticos, que es mundial y que no se va a revertir. Entonces hay que inventar algo. ¿Qué hay que inventar? Él, como es un hombre que se cría en Corea, estudia en Corea del Sur, un país hiperdesarrollado, digamos, ¿no? Si los hay, y después se va como profesor a Alemania, o sea que se movió en la elite mundial. Creo que nunca vino para el sur. No. Tendría que venir. Le falta esa dimensión en sus planteos, ¿no? Que es un poco la que nosotros le vamos a proponer, porque por ejemplo él dice que la democracia directa tampoco es la solución. O sea, dice, la democracia representativa no camina, pero la democracia directa no es la solución. Dice, porque por más referéndum que hagas, lo que vas a hacer es cambiar las máscaras de los que suben al teatro. Claro. Y nosotros tenemos otra idea de democracia directa, que es la que le vamos a hacer llegar, incluso la vamos a encargar a las compañeras alemanas que están recorriendo la Patagonia, que no voy a dar el nombre acá, pero le voy a decir, bueno, me lo conseguís al coreano que enseña en Berlín. Queremos que se integre al Tribunal Permanente de los Pueblos. No sé si sabes, Dinora, que estamos empujando eso con Adolfo Pérez Esquivel para hacer el Tribunal Permanente de los Pueblos, y creemos que, viste que vos necesitas autoridades, como es un tribunal de opinión y que los de opinión y de personalidades con alta jerarquía, digamos, de preparación y moral y demás, para que las sentencias que hacen, como no tiene ningún efecto, no puede meterlo a preso a Netanyahu, a Milei, a Trump, pero sí crear una opinión novedosa sobre lo que han hecho o lo que están haciendo. Necesitas un equipo de personalidades, como fue en su momento García Márquez, claro, sí. Cortázar, bueno, Simón de Beauvoir, Sartre, Simón de Beauvoir, bueno. Entonces hay que juntar, y yo creo que el Kung Fu siglo XXI, como le decimos acá, tendría que estar como ser parte, porque la calidad de lo que el tipo es un filósofo, pero se mete en todo. Lo van a escuchar ahora en los dos videos que van a ver, que son 40 minutos en los dos temas.
hay que seguirlo, tranquilo, hay que anotarse, pero el tipo va a fondo y coincidimos en varios puntos. En primer lugar, el primero que van a escuchar, él dice que el capitalismo ya no existe. Él dice que esto es tecnofeudalismo, ya no es acumulación de capital. Dice, vos no comprás más nada, te suscribís. Y de hecho, si se te cae la suscripción, perdés todo lo que tenías, ¿eh? Nos pasó a nosotros, con esto de los archivos del programa. De hecho, lo menciona él. Dice, los archivos no son tuyos, son de Google. Si Google quiere, te hace desaparecer todo. Lo dice ahí, lo ha escrito. Sí, claro. Entonces, esto es una cuestión sofisticada, ya no es el capital. Dice que antes que el empresario ponía plata, contrataba trabajadores, sí, acumulaba capital. No, esto es otra cosa, no tiene nada que ver. Entonces, ya en ese punto tenemos un punto de coincidencia con otros programas que hemos dicho nosotros, que esto no es el capitalismo clásico, ni es el imperialismo clásico, funciona de otra manera. Dice claramente de que los bancos centrales, a través de su dispositivo algorítmico, manejan todo el sistema financiero, que es el real poder, punto que coincide con que nosotros decimos que, justamente, la democracia directa, a diferencia, él no llega ahí. Por eso lo vamos a invitar a que se meta con su capacidad de interpretación y analítica al sistema monetario financiero, que él no se mete. O sea, ¿qué es la moneda? ¿Qué son las finanzas? ¿Cómo pueden ser para adelante ese dispositivo? Porque nosotros creemos que la democracia directa, coincidimos, el referéndum no va a andar, pero la democracia directa se puede ejercer desde los pueblos en el directorio del Banco Central. Eso, poner la carátula que tenemos ahí del 10, 100, otra vez, esa fórmula que nosotros encontramos como síntesis del siglo, esto lo volvemos a decir porque estamos en otro programa, entonces volvemos a insistir. El siglo XX, los primeros 25 años de este siglo, la cantidad de bienes que aumentó disponible para la humanidad es 10 veces. Cosechas, energías, autos, tecnología, teléfonos, etcétera. La calidad de esos bienes aumentó 100 veces en 25 años. O sea que tenemos una riqueza de cantidad y calidad de bienes mucho mayor que hace 25 años. El cero es que esos bienes se producen con incertidumbre cero, o sea, no hay problemas de hambruna, las cosechas no fallan, los aviones no se caen, la energía, podés estar en pandemia, fíjense ustedes, y esto es una de las conclusiones que faltó sacar en pandemia, incluso por el peronismo, porque en pandemia no faltó nada, se emitió moneda como nunca y no hubo inflación. Ni en la Argentina ni en el mundo. Era la oportunidad y sigue siendo decir, señores, entonces ¿para qué seguimos laburando 8 horas? Porque si estábamos todos laburando un puchito, ¿te acordás cómo era? Sí. Y no faltó nada, salvo el turismo, o la posibilidad esta de tener que estar cuidándote en tu casa y qué sé yo, y no se sacaron las conclusiones políticas de esa pandemia donde nunca emitió más moneda en la historia universal el mundo que en esos 2 años. Y no hubo inflación en el mundo, por lo tanto está demostrado que es mentira que la emisión es igual a inflación en la Argentina y en el mundo. Y el peronismo, en lugar de salir a defenderse con eso, porque en la Argentina tampoco hubo inflación en la pandemia, es más, hubo deflación. Pero bueno, eso nos estamos metiendo con un eje del peronismo. Pero eso te demuestra que tenés cero de incertidumbre, porque no faltó alimentos, no faltó medicina, no faltó energía, no faltó medios de transporte, salvo los limitantes internacionales del turismo. Y el 30% que le agrego ahí es que la capacidad instalada del mundo funciona al 30% de su potencial. El 70% está ocioso. ¿Por qué? Porque hay un plan internacional de que los pueblos no accedan a toda esta riqueza que se ha generado en estos 25 años. Y por eso esta política de destruir de que la culpa son los estados. ¿Y por qué? Porque ellos saben que esto es así, saben que hay una sobreabundancia de todo, hay una incertidumbre, fíjese, fabrican riesgo país, riesgo el otro, riesgo todo mentira, como dijo Walsh, para planificar la miseria. Pero están las condiciones para hacer un balance de estos primeros 25 años del siglo y que permitirían. No lo vas a resolver el cambio de esos paradigmas con una democracia representativa que está en crisis, pero sí con una democracia directa del Banco Central, donde la emisión de la moneda sea
la discusión. Y miren, hay otro dato que también recopilé acá, con esto paso la pelota. Sigo reconstruyendo datos de estos 25 años. Hubo un hecho central que los tipos han borrado de la memoria universal por lo peligroso que fue en estos 25 años, y que sería el ejercicio, la puesta en práctica eficaz del ejercicio de la democracia directa desde el Banco Central. Sucedió en Islandia, 2011. Islandia es una isla que está ahí cerca allá en el Atlántico Norte, cerca de Inglaterra. De repente surgió una dirigencia, había una crisis terrible en el país, que modificó la Constitución con participación digital, directa, de todos los ciudadanos discutiendo la Constitución, sin representación. Y la consensuaron. Había un grupo, pero todo el pueblo discutiendo digitalmente una nueva Constitución. No hay ningún antecedente en la historia universal de eso, donde siempre las constituciones estuvieron delegadas en representantes. Fue un éxito total. Cuando vieron el resultado que lograron, le generaron un ataque financiero a Islandia, que quedó suspendida la constitución esa. Eso fue en el 2011, o sea, como uno de los hechos del 2015. Pero eso hay que recuperarlo, ¿por qué? Porque demuestra que los pueblos hoy, con lo digital, si vos lo digital, hoy te lo manejan ellos con el algoritmo, lo sabés, pero vos podés manejarlo de otra manera. El caso del pueblo de Islandia, haciendo una nueva constitución consensuada, terminaron votando todos. Después la pusieron en vigencia porque le empezaban a dar golpe de mercado. Pero fíjense que acá ahí está la prueba. Nosotros podemos hacer democracia directa desde una participación masiva. Por ejemplo, en la discusión de la renta básica universal, la discutís y la planificás incluso para lo ambiental. Dice, señores, acá se discute. O sea, la democracia directa se hace, y esto no lo dice Kung Fu 2, Kung Fu del siglo XXI, ¿eh? Y lo vamos a invitar al tribunal a decir, mire, desde el sur tenemos otra concepción de la democracia directa, que no se limita a los referéndums, como dice él en estos programas que van a ver ahí. Entonces, me parece que ahí son los paradigmas interesantes que hay para trabajar. Lo digital como ejercicio de la democracia directa en reemplazo de la representación, que ya sabemos que fracasó, ¿no? Claro, pero ahí hay algo que él dice también que me parece importante, de diferencia entre el capitalismo y el tecnofeudalismo. Que en el capitalismo sabíamos quiénes éramos los oprimidos y oprimidas y quiénes eran los explotadores. Y hoy eso, un poco como vos decías también antes, eso está invisibilizado. Entonces, ¿por qué no el famoso votan contra sus verdugos? ¿No? ¿Por qué no se debaten un montón de cosas? Porque no está en la misma conciencia de quién es el que está, digo, en la gran generalidad de la sociedad, ¿no? En algunos militantes, ¿no? Que también está en debate. Pero a mí me parece que en eso sí coincidimos, que no ni siquiera saben todos los que trabajan 12, 14 horas, ¿no? Entre su trabajo, el Cabify, esto y lo otro, no se sienten explotados, parece ser en general. ¿Ves? Son su propio dueño, su propio pero ahí empleador. Es donde dice el voto ya no tiene, no genera ningún tipo de poder político real, de poder político soberano de los pueblos. Claro, pues son los temas que, porque está manejado por el algoritmo. Dice, claro, el algoritmo lo que hace es manejar las emociones del votante. Claro, por eso. Entonces, al manejar las emociones del votante, ya nadie vota programa, ya nadie entiende. Sí, entonces termina en eso, en ese tema. Bueno, ¿cómo lo reemplazar? Bueno, usar lo digital es como las armas, ¿viste? O sea, claro, algo sabemos. Una cosa es un arma que dispara para un lado, otra cosa es un arma que dispara para el otro. Bueno, lo digital es lo mismo. Ahora, tenemos que ponerlo en la agenda de la alfabetización digital política y de democracia directa. Creativa, ¿no? Sí. Él llega a decir, mirá, desde el algoritmo te planifican el acceso limitado a la liquidez que crean los estados. O sea, fíjate hasta dónde está yendo al corazón de la cuestión de la monetaria, financiera, emisión, y el algoritmo te dice, no, vos
hasta acá, no accedes. Y ahí te interrumpen, tenés una riqueza, pero no tenés la billulla, como Claro. se decía en otra época, para y tenés incluso dice también que el sistema se cayó y no te diste cuenta, en otro de los programas que van a dar ahora. Sí. Entonces, me parece que hay que sumarlo, lo oriental, porque también hoy es hegemónico, lo oriental Tal cual. no tenía el peso que tenía Kung Fu cuando estuvo acá en los 70. Menos para nosotros. Menos para nosotros. Para nosotros, O sea, América Latina está en otra esfera. ¿Y Es qué que más? creo que como siempre nos ponen en la instancia de estar, ¿no? Luchando por la sobrevivencia, entonces se hace más difícil, ¿no? Que los debates que con otros pueblos donde tienen aseguradas algunas cosas Claro. básicas en la vida. Me parece que lo tienen asegurado por la exclusión nuestra. No, eso seguro, pero si Entonces, lo podemos debatir. Sí, no, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos dirigentes. No hay quien dirija. No hay quien plantee los viejos paradigmas, ¿sí? Que se planteaban. Actualizados, porque los viejos te dicen no sirven. No sé qué yo, el tema de la liberación o la dependencia, no sé qué habría. Tenés que hacerla, Sí, claro. no declamarla. Bueno, sí. Y yo no logro que ningún compañero entre en la discusión del Banco Central. Sí, Hace años que no lo logro. sí, Sí, claro. liberación. El Banco Central, no, nadie te da pelota. Sí, no. Entonces, No te registran. ¿qué pasa? Como diría. No lo sé, pero te digo la experiencia. O sea, no es solamente plantear el viejo paradigma así, como todos los compañeros que pelean la soberanía. ¿Y cuál es el motor de la soberanía? Lo hizo Perón, lo hizo el Che, el Banco Central, y ninguno se mete ahí. Bueno. No sé por qué. ¿En qué fallo? No sé, o fallamos, no sé. Sí, en algo debemos de estar fallando. Hay algunos atisbos de compañeros que están laburando el tema de soberanía. Krivitsky, que mencionó en un acto, no sé si el tema del Banco Central. Sí, lo toma Bien, como un problema, decir, está, no te desesperes, que todo va a andar bien, diría la canción. Va permeando, vamos Perfecto, permeando. sí. Yo trabajo con un compañero de ellos, el de Capital, que Fabio. sí que lo tiene, con Fabio. Sí. Así que, pero es el único, pero además todos los grupos, los del Paraná, ninguno agarró el asunto. No sé por qué, Y nos faltará músculo. no sé qué pasa. Y unidad, lo que planteaba Mirá, antes también. ojo con esto, ojo con lo que dice temas. Kung Fu 2, Kung Fu siglo XXI. ¿Sabes qué dice? No. Los líderes, el sistema necesita líderes que hagan de pararrayos. No le importa si son Troscos, Trump, Netanyahu. Líderes que hagan de pararrayos para que atraiga la atención hacia la A lo grotesco. Los rayos para nosotros. claro, y para que las energías de los pueblos no se dirijan hacia el poder. Claro. Así lo dice, ¿eh? Sí. Me pareció muy interesante el concepto ese. Sí. Entonces, cuando vos tenés que, por ejemplo, el peronismo sigue sin discutir la autocrítica, se está convirtiendo en un pararrayo también Sí. del teatro. Sí, qué sé yo. La cantinela ya estoy medio. Dentro del peronismo tenemos compañeros de la RAP. Así que no sé de qué peronismo estamos hablando. Bueno, pero lo que se presenta para la sociedad. Lo que se presenta como cosa, me parece que es lo grotesco que habla Kung Fu 21. ¿Sí? O el nombre, ¿cómo es, Sonia? No, está bien que del real Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Bueno, No, eso es muy difícil. Kung Fu 21. Bueno, yo no aprendí chino y lo puedo pronunciar. Sí, vos, porque ya está, históricamente. Bueno, lo grotesco, En general era la sonrisa, el pocho. Sí, ¿o sí. no? Claro, La bueno, comunicación. ¿qué La querés? comunicación, abierta. todo. En la fábrica siempre. Bueno, A mí me digámosle decía, Chuli. mirá, a mí me decían, digámosle a mí me decían al fatiga cuando al estaba coreano. proletariado. Porque yo laburaba poco, porque si no estaba ayudando
al patrón. Entonces estábamos ahí y me decían fatiga a los muchachos. Che, fatiga, dale, laburá, que si no tenemos que laburar por vos. No, pero usted tiene que laburar menos que yo. Bueno, al final cuando entré en la lógica de la fábrica, cariñosamente me pasaron de fatiga a Fati. Fati, bueno, dale Fati, que estamos bien. Entonces, está bien, por eso, digámosle Chuli a un Chulhan. Chuli. En vez de Chulhan, Chuli. Chuli. Bueno, vamos a mandarle varias propuestas y que él defina qué apodo quiere. ¿No? Sí. Bueno, y nos tenemos que ir yendo porque ya tenemos que entregar, pero los dejamos escuchando estos 42 programas que suman 46 minutos de Chuli, Kung Fu, o el amigo coreano, al cual vamos a invitar a integrarse al Tribunal Permanente de los Pueblos, que va a discutir ni más ni menos que, entre otros temas, el racismo monetario mundial. Porque él no entra en los temas del racismo monetario, sí en otros temas del racismo, pero me parece sería un golazo que un hombre como él, que me parece absolutamente honesto, no le veo ninguna quinta pata al gato, ¿viste? De que esté jugando por atrás, simplemente que es un hombre que vivió en la elite mundial, Corea del Sur y Berlín. Así que con este programa lo estamos invitando, se lo vamos a hacer llegar vía las compañías alemanas, para por lo menos entrar en un diálogo. Y, por ejemplo, un diálogo interesante sería esto: bueno, ¿cómo sería la democracia directa? Si la democracia representativa ya no va a solucionar nada, hay que ir a otra forma, porque las dictaduras tampoco vuelven, eso está claro. ¿No? ¿Qué decir? ¿Qué es lo que no vuelve? Las dictaduras no tienen ningún consenso. Antes ¿viste? No necesita. Antes te decían, no, necesitamos un Franco o un Fidel, te decían los tacheros, ahora no te dicen nada. Ahora te manejan la subjetividad. Sí, no necesita. Bueno, queda sucursal también en Córdoba, de Kung Fu. Bueno, chau. La seguimos. Chao. El mundo está dirigido por personas que, en cualquier otra profesión, habrían sido despedidas en su primera semana. Para operar en un quirófano necesitas una década de formación. Para pilotar un avión comercial, miles de horas de práctica supervisada. Para reparar un sistema eléctrico, certificaciones que demuestren que no matarás a nadie por negligencia. Pero para controlar arsenales nucleares, firmar órdenes de movilización que envían miles de personas a morir, o decidir qué industrias quiebran y cuáles reciben rescates multimillonarios, solo necesitas una cosa: saber aparecer en una pantalla. Un comediante ucraniano que interpretaba a un presidente en una serie de televisión, ahora firma decretos que determinan si habrá guerra o paz. Un magnate estadounidense cuya única experiencia administrativa real fue despedir participantes en un reality show, controló durante 4 años los códigos nucleares de la mayor potencia militar del planeta. No son anomalías, son el estándar. Y lo más inquietante no es que hayan llegado. Es que, mientras estaban ahí, el mundo siguió funcionando. Las bolsas subieron, los bancos operaron, las corporaciones se expandieron. Como si la figura en la pantalla fuera completamente prescindible para el funcionamiento real del poder. Hay un sentimiento que recorre las sociedades contemporáneas. Una angustia que no siempre se nombra, pero que todos reconocemos. La sensación de que no hay ningún adulto en la sala. De que las decisiones que determinan si viviremos en paz o en crisis están en manos de personajes que parecen protagonistas de una sátira, no estadistas capacitados para gobernar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿para qué los necesitan? La narrativa oficial es tranquilizadora. Los idiotas llegaron al poder porque las masas fueron manipuladas. Las redes sociales envenenaron el debate público. Los algoritmos crearon burbujas de desinformación. El populismo explotó el resentimiento de los perdedores de la globalización. La democracia, ese experimento frágil, finalmente mostró su defecto fatal: confiar en el criterio de personas no preparadas para tomar decisiones complejas. Esta explicación tiene la virtud de ser coherente, y la desgracia de ser completamente insuficiente. Porque trata el fenómeno como una anomalía, como un virus que infectó un sistema previamente sano, como si antes de Trump, antes de Zelensky, antes del desfile de bufones mediáticos ocupando los más altos cargos, el poder hubiera estado en manos de mentes brillantes,
tomando decisiones racionales en favor del bien común, como si este fuera el desvío, y no la consolidación de algo que llevaba décadas gestándose. La teoría de la manipulación de masas tiene un problema estructural. Asume que existe un votante ideal, racional, informado, que fue corrompido por fuerzas externas. Pero ese votante nunca existió. Nunca votamos por competencia técnica. Siempre votamos por narrativa, por identidad, por el líder que nos hace sentir algo. Lo que cambió no fue el electorado. Fue que el sistema dejó de necesitar disimular. Antes, los actores del poder necesitaban mantener la ilusión de que la política importaba. Necesitaban líderes que al menos aparentaran entender economía, geopolítica, administración pública. Hoy, esa pantalla cayó. Y lo que quedó expuesto no es el caos. Es una máquina funcionando con perfecta eficiencia, pero sin conductor. Estos líderes no son errores del sistema, son el producto final. No son la enfermedad, son el síntoma de un cuerpo que ya aprendió a funcionar sin cerebro. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es cómo detener la invasión de los incompetentes, sino por qué un sistema que se jacta de ser meritocrático, eficiente y racional, los prefiere exactamente así: visibles, ruidosos y completamente prescindibles para las decisiones que realmente importan. Para entender por qué los prefiere así, necesitamos nombrar lo que está ocurriendo. Los griegos tenían una palabra para esto: kakistocracia, el gobierno de los peores, de los menos calificados, de aquellos cuya única virtud es no tener vergüenza suficiente para rechazar el cargo. Pero kakistocracia suena a decadencia, a colapso, a final de ciclo. Y lo que estamos presenciando no es el final de nada. Es la culminación de un diseño. El capitalismo financiero contemporáneo operó una escisión que pocos advierten. Separó la autoridad escénica del poder administrativo. El líder que aparece en la pantalla y el poder que toma las decisiones reales ya no son la misma entidad. El presidente gesticula, tuitea, genera controversia, ocupa todos los titulares. Mientras tanto, la burocracia permanente, los bancos centrales, las corporaciones multinacionales, los fondos de inversión que controlan infraestructuras críticas, operan en un silencio absoluto. Sin cámaras, sin escrutinio, sin resistencia. El líder mediático funciona como un pararrayos. Atrae toda la electricidad de la indignación popular hacia su figura. Las marchas, los hashtags, las columnas de opinión, los memes, los debates familiares. Todo se consume discutiendo su último escándalo, su última declaración aberrante, su incompetencia evidente. Y mientras esa tormenta descarga su furia sobre él, la estructura de la casa permanece intacta. Nadie está cuestionando quién redacta las leyes de desregulación financiera. Nadie está vigilando qué corporación acaba de comprar el sistema de agua potable de tu ciudad. Nadie está siguiendo el dinero. Guy Debord escribió en 1967 que en la sociedad del espectáculo, todo lo que era vivido directamente se ha convertido en representación. No estaba prediciendo el futuro. Estaba describiendo el mecanismo que haría inevitable esta realidad. La política dejó de ser el ejercicio del poder y se convirtió en la representación del poder. El líder dejó de ser quien gobierna y se convirtió en quien aparenta gobernar. El voto dejó de ser un acto cívico y se convirtió en un acto de consumo de imagen. Por eso Trump y Zelensky no son anomalías. Son la lógica llevada a su conclusión natural. Trump transformó la Casa Blanca en un plató de televisión porque entendió que eso era exactamente lo que se esperaba de él. No llegó a Washington para cambiar el sistema, llegó para ser su entertainer en jefe. Su función no era gobernar, era mantener el show. Cada tuit polémico, cada declaración escandalosa, cada controversia fabricada cumplía el mismo propósito: mantener todas las miradas fijas en él, mientras detrás del escenario, quienes realmente importaban, hacían su trabajo sin interferencias. Desmontó regulaciones ambientales, firmó recortes fiscales para corporaciones, nombró jueces que alterarían leyes por décadas. Pero lo que el público recuerda son sus peleas con celebridades y sus errores ortográficos en redes sociales. Zelensky es aún más revelador. Interpretaba a un profesor de historia que, harto de la corrupción política, se convertía en presidente de Ucrania en una serie de televisión llamada Servidor del Pueblo.
La serie tuvo tanto éxito que creó un partido político con el mismo nombre, y ganó las elecciones. El pueblo no votó por un programa de gobierno, votó por la ficción esperando que se hiciera realidad. Jean Baudrillard llamó a esto el simulacro, el momento en que la copia sustituye al original, en que la imagen importa más que la sustancia. Zelensky no fue elegido a pesar de ser actor, fue elegido precisamente porque ya había interpretado el papel. La realidad política había muerto, lo que quedó fue el casting. Pero aquí está la parte que incomoda. Esto funciona. Funciona porque el sistema económico global ya no necesita líderes competentes. Necesita gestores de emociones colectivas. Necesita a alguien que sepa leer un prompter, que genere engagement, que mantenga a la audiencia entretenida mientras la economía sigue operando en piloto automático. Los bancos centrales ya tienen sus fórmulas. Las corporaciones ya tienen sus lobbies. Los tratados comerciales ya están negociados por tecnócratas que nunca aparecerán en un debate televisado. El presidente es la mascota del sistema, no su cerebro. Y lo más aterrador es que el mercado financiero no solo tolera esta dinámica, la prefiere. Un líder que gasta toda su energía política en guerras culturales y polémicas de redes sociales es un líder que no está interfiriendo con lo que realmente importa: la acumulación de capital. Ladra mucho, muerde poco. O mejor dicho, ladra tanto que la audiencia no nota que ya no tiene dientes. La consecuencia de esta dinámica no es el caos. Es algo peor: la normalización. Nos acostumbramos a que la política sea entretenimiento, a consumir noticias como quien consume una serie de televisión, esperando el próximo giro argumental, el próximo escándalo, la próxima temporada. El electorado, entrenado por algoritmos que premian la novedad y el shock, ya no vota por programas de gobierno, vota por arcos narrativos, por el candidato que ofrece la historia más emocionante, no el plan más coherente. Esto ha reconfigurado por completo lo que significa ganar en política. Ya no ganas por tener las mejores ideas, ganas por tener la mejor presencia escénica, por saber cuándo gritar, cuándo susurrar, cuándo generar indignación y cuándo fingir empatía. La campaña electoral dejó de ser un debate de propuestas y se convirtió en una audición para protagonista de un drama colectivo. Y cuando el líder finalmente llega al poder, el guión sigue escribiéndose con la misma lógica. Cada decisión se mide por su impacto mediático, no por su efectividad administrativa. Cada crisis se gestiona pensando en cómo se verá en los titulares, no en cómo se resolverá en la práctica. Gobernar se volvió indistinguible de actuar. Frente a esto, emergen las soluciones de siempre. Necesitamos líderes más educados, dicen algunos. Debemos regular las redes sociales, proponen otros. La respuesta es más democracia directa, más participación ciudadana, insisten los optimistas. Todas estas propuestas tienen algo en común: son completamente inútiles. No porque sean malintencionadas, sino porque no atacan la raíz. Puedes exigir que los candidatos tengan doctorados, pero si el sistema sigue premiando la capacidad de generar titulares por encima de la capacidad de gobernar, solo conseguirás idiotas con diplomas. Puedes regular las redes sociales hasta el autoritarismo, pero si la televisión, la radio y los periódicos ya llevan décadas convirtiendo la política en espectáculo, solo estarás cerrando una ventana mientras todas las puertas permanecen abiertas. Puedes multiplicar los referéndums y las consultas populares, pero si el votante sigue consumiendo política como entretenimiento, solo estarás democratizando el circo, no desmontándolo. El problema no es quién está en el escenario. El problema es que exista un escenario. El problema no es que el actor sea malo. Es que estemos buscando actores cuando necesitaríamos ingenieros. Y sobre todo, el problema es que hemos dejado de preguntarnos si acaso necesitamos ese escenario, si el protagonista que tanto miramos tiene algún poder real, o si lo que llamamos democracia no es más que el derecho a elegir qué máscara usará el siguiente decorado de un sistema que ya decidió hacia dónde va. Ahora podemos ver lo que estaba oculto a plena luz. La idiotez no es estupidez, es camuflaje. La incompetencia del líder no es un defecto que el sistema tolera, es una funcionalidad que el sistema necesita. Porque un líder que parece ridículo desarma cualquier crítica seria antes de que llegue a las estructuras reales. Nos pasamos años riéndonos de los errores ortográficos de Trump,
de sus exabruptos, de su estética de millonario de telenovela. Mientras tanto, ¿quién estaba revisando los contratos de reconstrucción? ¿Quién seguía el dinero de los rescates bancarios? ¿Quién vigilaba las leyes que permitieron la mayor transferencia de riqueza hacia arriba en décadas? Nadie. Porque estábamos ocupados compartiendo memes. La futilidad es la armadura perfecta para la impunidad. Cada escándalo del líder histriónico drena toda la energía crítica del público hacia su figura, mientras nadie pregunta quién escribió la legislación que desreguló las finanzas, qué corporación privatizó un servicio público, o dónde están las cuentas offshore de quienes realmente deciden. Zelensky llegó como el outsider que enfrentaría a las élites. Pero los oligarcas que controlaban Ucrania antes de su elección siguieron controlándola después. Las mismas redes de poder, los mismos intereses. Solo cambió la cara en la pantalla. Solo cambió el actor encargado de absorber la frustración popular mientras el guión permanecía intacto. El sistema no necesita líderes brillantes porque los líderes brillantes son peligrosos. Un estadista con visión real puede cuestionar el orden establecido. Pero un comediante, un magnate de reality shows, un personaje que solo entiende de trending topics, es perfectamente inofensivo. No puede amenazar lo que no comprende. No puede desmantelar lo que ni siquiera sabe que existe. Por eso el capitalismo financiero prefiere gobernantes que provengan del entretenimiento, no a pesar de su falta de experiencia política, sino exactamente gracias a ella. Su única función es mantener el espectáculo en marcha, absorber la insatisfacción colectiva y renovar cada 4 años la ilusión de que algo puede cambiar. El sistema no colocó a un payaso en el trono por equivocación. Necesitaba un circo para que nadie notara que el trono, en realidad, está vacío. Entonces, ¿qué hacemos con esta revelación? La primera respuesta instintiva es buscar un líder mejor. Alguien más preparado, más honesto, más capaz. Pero ya vimos que esa solución no toca la raíz. El problema no es la calidad del actor, es la existencia del teatro. La alternativa real no es política en el sentido tradicional, es perceptiva. Es un cambio radical en donde colocamos nuestra atención. Llamémoslo el ascetismo de la atención. Retirar deliberadamente nuestra mirada del escenario y dirigirla hacia los bastidores. Dejar de consumir política como si fuera entretenimiento. Dejar de reaccionar a cada declaración escandalosa, a cada tuit polémico, a cada controversia fabricada. Porque cada segundo que invertimos discutiendo al payaso es un segundo que no estamos vigilando quién está moviendo los hilos. ¿Quién financia realmente las campañas? ¿Qué corporaciones redactan los proyectos de ley que los legisladores solo firman? ¿Qué fondos de inversión controlan la infraestructura crítica de tu ciudad? ¿Quién se benefició del último rescate financiero? Esas preguntas no generan memes. No se vuelven virales. No alimentan el ciclo del espectáculo. Y precisamente por eso, son las únicas que importan. La solución no es cambiar al líder. Es dejar de mirarlo. Tal vez lo más revolucionario que podemos hacer en este momento no sea marchar, ni votar diferente, ni compartir el próximo hashtag indignado. Tal vez sea algo mucho más simple y más difícil. Negarnos a seguir el guión. Negarnos a consumir el escándalo del día. Negarnos a alimentar con nuestra atención el único recurso que el espectáculo necesita para perpetuarse. Porque si hay algo que este sistema no soporta, es el silencio. Y nada aterra más al circo que una audiencia que se levanta y se va. Si este análisis cambió tu forma de ver el poder, si ahora puedes nombrar lo que antes solo sentías como malestar difuso, escribe en los comentarios: ya no miro el escenario. Es una marca de lucidez compartida, una forma de reconocernos entre quienes dejamos de aplaudir el circo para empezar a vigilar la caja fuerte. Volvamos al inicio, pero con otros ojos. El mundo está dirigido por personas que, en cualquier otra profesión, habrían sido despedidas en su primera semana. Esa frase, que al principio sonaba como denuncia, ahora revela su verdadera naturaleza. No es una falla. Es el diseño perfecto para un sistema que ya no necesita conductores. Porque lo que llamamos incompetencia es en realidad la cualificación exacta para el cargo. El líder idiota no está ahí para tomar decisiones. Está ahí para simular que alguien las está tomando. No está ahí para gobernar. Está ahí para que creamos que todavía existe algo llamado gobierno.
Su función no es dirigir la máquina, es distraernos del hecho de que la máquina ya no tiene volante. Esta es la orfandad política que mencionamos, ese terror existencial de descubrir que no hay ningún adulto en la sala. Pero ahora podemos reformular esa angustia. No es que no haya adultos, es que dejamos de necesitarlos. El capitalismo financiero llegó a un punto de automatización tan completo que el liderazgo humano se volvió decorativo. Los algoritmos de trading mueven mercados. Los bancos centrales aplican fórmulas predeterminadas. Las corporaciones ejecutan planes estratégicos diseñados por consultoras que nadie eligió. El sistema opera en piloto automático, y el líder es simplemente la interfaz humana de un mecanismo que ya decidió su propio rumbo. Trump nunca tuvo el poder que aparentaba tener. Zelensky nunca controló lo que decía controlar. No porque fueran débiles, sino porque el poder ya no reside donde solía residir. Migró, se dispersó, se volvió difuso, técnico, administrativo. Se escondió en cláusulas de tratados comerciales, en decisiones de juntas directivas, en algoritmos que determinan qué ves, qué compras, qué piensas. Y aquí está la gran ironía. Mientras nos obsesionamos con el idiota en el trono, con su incompetencia evidente, con sus declaraciones absurdas, el verdadero poder celebra. Porque cada minuto que dedicamos a indignarnos por lo que el líder dijo, es un minuto que no dedicamos a cuestionar por qué las grandes corporaciones no pagan impuestos, por qué los salarios no crecen mientras las ganancias corporativas explotan, por qué cada crisis financiera termina con rescates para los bancos y austeridad para el resto. El idiota es el escudo perfecto. Mientras exista, mientras ocupe la pantalla, mientras monopolice nuestra atención y nuestra rabia, el sistema real puede operar sin resistencia, sin cuestionamientos, sin amenaza de transformación. Pero ahora lo sabemos, y saber cambia todo, porque una vez que ves el mecanismo no puedes dejar de verlo. Una vez que entiendes que el escándalo del día es una cortina de humo, que el líder ruidoso es una distracción funcional, que tu indignación está siendo administrada como un recurso más, ya no puedes participar del juego con la misma inocencia. El poder no está donde nos dijeron que estaba. Y esa revelación, por más incómoda que sea, es también liberadora. Porque si el trono está vacío, si el líder es un decorado, entonces nuestra energía política no debería gastarse en cambiar la decoración. Debería invertirse en desmantelar el teatro completo. ¿Has sentido esa transformación? Ese momento en que dejas de discutir lo que dijo el político y empiezas a preguntar quién le escribió el discurso. Comparte en los comentarios en qué momento dejaste de mirar el escenario y empezaste a buscar los cables. Esas experiencias de despertar colectivo construyen el mapa que todos necesitamos. Hay una verdad que atraviesa todo lo que hemos analizado. Una verdad tan simple que resulta obscena. El sistema no se equivocó al colocar a un payaso en el trono. El sistema necesitaba un circo para que nadie notara que el trono, en realidad, está vacío. Durante décadas nos vendieron la idea de que la democracia era el gobierno del pueblo, que nuestro voto importaba. Y quizás alguna vez fue verdad. Pero ese tiempo terminó. Lo que tenemos ahora es una simulación tan perfecta que nos cuesta aceptar que es simulación. Un teatro tan bien montado que seguimos comprando entradas, aunque ya sepamos que los actores no escriben el guión, que el decorado es cartón pintado, que la obra se representa para mantenernos en la butaca, mientras en otro edificio, sin cámaras ni audiencia, se toman las decisiones reales. El verdadero poder no necesita aplausos, necesita silencio. Y nada genera más ruido que un idiota al mando. Mientras discutimos si el líder es fascista o incompetente, mientras compartimos indignados su última barbaridad, el sistema que lo colocó ahí sigue acumulando, concentrando, extrayendo, sin freno, sin oposición, sin que siquiera sepamos sus nombres. Pero ahora tú lo sabes, y eso te convierte en un problema para el espectáculo. Porque el espectáculo solo funciona si la audiencia cree en él. El día que dejemos de aplaudir, el día que dejemos de consumir el escándalo del día, el día que dirijamos nuestra atención hacia donde realmente duele, el circo colapsa. Desaprender eso es un acto de resistencia. Negarse a seguir el guión, a consumir la indignación programada, a invertir energía emocional en peleas diseñadas para agotarnos, es sabotear el único recurso que el sistema necesita: nuestra atención. Tal vez la revolución no sea tomar el poder. Tal vez sea dejar de mirarlo donde nos dijeron que estaba
y empezar a buscarlo donde realmente opera. Tal vez sea entender que el enemigo no es el idiota en el trono, sino el mecanismo que hace que el trono no importe. Tal vez sea aprender a vivir sin esperar al líder correcto, al partido correcto, a la elección correcta. Asumir que si queremos transformar algo, tendremos que hacerlo sin pedir permiso al espectáculo. Porque el espectáculo nunca dará permiso para su propia abolición. Esta no es una conclusión. Es una apertura, un punto de partida para mirar de otra forma, para dejar de ser audiencia y empezar a ser otra cosa. Algo que se reconoce en la lucidez compartida de quienes ya no aplauden. El circo seguirá, pero no necesitas quedarte en la función. Tu abuelo compró un disco de vinilo en 1970 y lo escuchó hasta el día de su muerte. Tú pagas tu suscripción mensual de Spotify y, si dejas de pagar, pierdes acceso a 100 millones de canciones en menos de 24 horas. Él era dueño de algo. Tú alquilas el permiso para escuchar. Esto no es una anécdota nostálgica. Es la arquitectura exacta del tecnofeudalismo. El sistema económico que reemplazó al capitalismo sin que te dieras cuenta. Un mundo donde dejaron de venderte cosas para empezar a cobrarte por existir. BMW fabricó autos con calefacción en los asientos, pero bloqueó esa función por software. Para usarla, debes pagar una suscripción mensual. El hardware ya está dentro de tu vehículo. Lo compraste, pero no lo posees. Adobe Creative Suite costaba un solo pago en 2012, tuyo para siempre. Hoy es una suscripción perpetua. Si dejas de pagar, tus archivos PSD se vuelven inaccesibles. Trabajaste en ellos, los creaste, pero ahora están secuestrados hasta que pagues el rescate mensual. La mayor transferencia de riqueza de la historia no ocurrió con tanques ni revoluciones. Ocurrió cuando reemplazaron la palabra comprar por suscribirse, y nadie se dio cuenta de que estaba firmando un contrato de servidumbre permanente. Porque esto no es capitalismo. El capitalismo prometía: trabaja, ahorra, acumula patrimonio. Esto es otra cosa. Algo que funciona con la lógica medieval de los señores feudales. Tú produces, ellos extraen, tú trabajas, ellos cobran peaje. Y cuando intentas salir, descubres que las puertas están bloqueadas desde afuera. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y por qué nadie te explicó que la economía que te enseñaron en la escuela dejó de existir hace 15 años? Te enseñaron que el capitalismo funciona así. Alguien tiene una idea, invierte capital, fabrica un producto mejor o más barato que la competencia, y el mercado premia al más eficiente. La mano invisible de Adam Smith equilibra oferta y demanda. El consumidor elige libremente. El emprendedor exitoso acumula riqueza. Fin de la historia. Esa descripción murió hace 2 décadas, pero las universidades siguen enseñándola como si fuera un manual vigente. Aquí está la prueba. Imagina que creas un producto exitoso y decides venderlo en Amazon. Tus ventas crecen. Los algoritmos detectan que tu artículo genera tráfico. Entonces Amazon hace algo brillante. Copia tu producto, lo fabrica más barato en China, lo lista como Amazon Basics y modifica el algoritmo de búsqueda para que tu producto original desaparezca de los primeros resultados, mientras la copia de Amazon ocupa el primer lugar. No es competencia. Es extracción feudal con máscara digital. Amazon no es solo una tienda. Es el dueño de la plaza del mercado, el recaudador de impuestos, cobra 30% de comisión, el competidor desleal y el juez que decide quién es visible y quién desaparece. Tú no eres un emprendedor compitiendo en un mercado libre. Eres un siervo generando datos para el señor feudal, quien usa esa información para replicar tu trabajo y quedarse con tu ganancia. La economía digital no democratizó el comercio. Recreó la estructura medieval de vasallaje, pero con servidores en lugar de castillos y algoritmos en lugar de espadas. Y esto no es un accidente. Es el diseño. Entonces, ¿qué cambió exactamente? ¿Cómo pasamos del capitalismo que conocíamos a este sistema de extracción digital? La respuesta está en una mutación silenciosa del poder económico. Durante 2 siglos, la riqueza provenía de la producción. Fábricas que hacían autos, compañías que perforaban petróleo, empresas que construían infraestructura física. El capitalista invertía en máquinas, contrataba trabajadores y vendía productos. Simple. Tangible.
Pero en algún momento de las últimas 2 décadas, el poder migró de la producción física al control algorítmico del comportamiento humano. Llámalo capital de comando. No es capital que produce cosas. Es capital que te observa, procesa tu comportamiento y luego te ordena qué hacer, dónde ir, qué comprar. Y lo más perturbador, lo hace sin que sientas la coerción. Toma Google Maps, lo usas para llegar a tu destino, gratis, conveniente. Pero mientras conduces siguiendo las instrucciones de la voz robótica, estás trabajando sin saberlo. Cada vez que frenas, aceleras o cambias de ruta, estás generando datos de tráfico en tiempo real que Google recopila, procesa y vende. Luego, el algoritmo usa esos datos para comandar a otros conductores hacia rutas específicas, modificando el flujo físico de la ciudad para servir a su eficiencia operativa. No eres un usuario. Eres mano de obra no remunerada y, simultáneamente, el objeto controlado por el sistema que alimentas. Esto explica algo que durante años pareció irracional. Cómo empresas que pierden miles de millones de dólares anuales lograron dominar el mundo. Uber operó en pérdidas durante más de una década. WeWork se desangró financieramente año tras año. Spotify nunca ha sido rentable de forma consistente. Y sin embargo, todas crecieron como imperios, destruyeron a su competencia tradicional. Taxistas, hoteles, tiendas de música, y sus fundadores se volvieron multimillonarios. ¿La razón? Dejó de importar el lucro operacional. Lo que importa ahora es capturar territorio digital y extraer datos. Después de la crisis de 2008, los bancos centrales del mundo imprimieron cantidades obscenas de dinero mediante algo llamado quantitative easing. Billones de dólares fluyeron hacia el mercado financiero, buscando dónde invertirse. Ese dinero barato e ilimitado se canalizó hacia las Big Tech, permitiéndoles operar con pérdidas masivas durante años con un solo objetivo: aniquilar cualquier competencia que no pudiera acceder al mismo flujo de capital. El capitalismo tradicional exigía rentabilidad para sobrevivir. El tecnofeudalismo solo exige control del algoritmo y acceso ilimitado a liquidez estatal. No necesitas vender con ganancia, solo necesitas acaparar usuarios, extraer sus datos e inflar el precio de tus acciones para atraer más capital especulativo en un ciclo que no tiene nada que ver con producir valor real. Y aquí está el giro más oscuro. Los estados no regulan este sistema porque son cómplices estructurales de él. Las mismas empresas que controlan tus datos personales son las que proveen infraestructura militar, sistemas de vigilancia masiva y contratos gubernamentales multimillonarios. Palantir trabaja para la CIA. Amazon Web Services aloja servidores del Pentágono. Google ha desarrollado inteligencia artificial para análisis de objetivos militares. La puerta giratoria entre Silicon Valley y Washington no es una conspiración. Es la evidencia de que el poder político y el poder tecnológico se fusionaron. El Estado no puede restringir a las Big Tech porque depende de ellas para ejercer control, monitorear disidencia y proyectar poder geopolítico. La democracia no está muriendo por polarización o posverdad. Está muriendo por obsolescencia técnica. Porque el poder real migró de los parlamentos electos a los servidores privados no electos. Y nadie votó por ello. Las consecuencias de este sistema no son abstractas. Están en tu cuenta bancaria cada fin de mes. Piensa en la inflación que sientes pero que no aparece completamente en los índices oficiales. Ese aumento constante del costo de vida tiene un nombre preciso: tributo feudal digital. Cuando pides comida por una app, pagas el precio del restaurante más una comisión del 30% que va a la plataforma. El restaurante, para no quebrar, aumenta sus precios. Tú terminas pagando más. Ese sobreprecio no es inflación monetaria. Es un impuesto privado extraído por el señor digital que controla el acceso entre tú y tu comida. Amazon cobra entre 30% y 40% de comisión a los vendedores que usan su plataforma. Uber y sus equivalentes se quedan con porcentajes similares de cada viaje. Apple y Google cobran 30% sobre cada transacción en sus tiendas de aplicaciones. Esos porcentajes se trasladan a todo lo que compras, usas o consumes. No es el gobierno quien está inflando tu costo de vida. Son los peajes privados que pagas por acceder a la economía digital. Y a diferencia de los impuestos estatales, estos no financian hospitales, escuelas o carreteras. Financian yates y acciones. Ahora, la ilusión más peligrosa.
te dicen que eres un emprendedor. Creas contenido en YouTube, vendes productos en Instagram, ofreces servicios freelance en plataformas digitales. Te llaman creador de contenido, empresario digital, tu propio jefe. Suena liberador. Pero mira más de cerca. No posees tu audiencia. Si YouTube cierra tu canal, pierdes años de trabajo sin derecho a apelación real. No controlas tu visibilidad. El algoritmo decide quién te ve y quién no, modificando esas reglas cuando le conviene. No fijas tus precios. La plataforma establece las comisiones y puede cambiarlas unilateralmente. Eres un vasallo generando riqueza dentro de un feudo digital. Y el único emprendimiento real es el de las plataformas que extraen valor de tu trabajo sin producir nada ellas mismas. ¿Y las soluciones? Tibias. Simbólicas. Diseñadas para no cambiar nada. Los gobiernos anuncian regulaciones antimonopolio. Multan a las Big Tech con cantidades que parecen enormes, pero representan días de ganancia. Y luego firman contratos millonarios con esas mismas empresas para infraestructura de vigilancia y defensa. La Unión Europea multa a Google con miles de millones y simultáneamente depende de Google Cloud para servicios gubernamentales. No hay voluntad real de desmantelar el sistema. Porque los estados no están fuera del tecnofeudalismo. Están dentro, como socios silenciosos que tercerizan la vigilancia que constitucionalmente no pueden ejercer directamente. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto? No estamos ante una crisis del capitalismo. Estamos ante su reemplazo por un sistema económico estructuralmente diferente. El tecnofeudalismo no es capitalismo corrupto o desviado. Es otra cosa. Una formación económica donde la riqueza no proviene de producir bienes ni de competir en mercados, sino de controlar el acceso, de poseer la puerta, no la casa. Y esto cambia todo. Ese agotamiento que sientes al final del mes, cuando trabajaste más que nunca pero tu cuenta sigue igual o peor, no es fracaso personal. Es el diseño del sistema. La sensación de correr cada vez más rápido, solo para mantenerte en el mismo lugar, no es paranoia. Es la consecuencia lógica de una economía donde la acumulación de patrimonio fue reemplazada por el alquiler perpetuo de tu propia existencia. Tus abuelos podían trabajar 30 años en la misma fábrica y comprar una casa. Ese camino se cerró. No porque trabajen menos, no porque seas menos capaz, sino porque el sistema dejó de ofrecer esa zanahoria. Ahora solo queda el palo. Trabaja o pierde el acceso a todo lo que necesitas para existir digitalmente. Y aquí está la parte más inquietante. Tu mente está siendo reprogramada sin tu consentimiento. Los algoritmos que estructuran tu feed de Instagram, TikTok o YouTube no son herramientas neutrales que te muestran lo que te gusta. Son sistemas de condicionamiento pavloviano, diseñados para modificar tus preferencias futuras y alinearlas con los intereses de los anunciantes. Cada vez que el algoritmo te muestra un video, está realizando un experimento. ¿Cuánto tiempo miras? ¿Qué emoción genera? ¿Compras algo después? Esos datos se procesan, y el siguiente contenido se ajusta para maximizar tu engagement, que es solo otra palabra para adicción controlada. No estás eligiendo libremente qué consumir. Estás siendo guiado, con una precisión cada vez mayor, hacia los comportamientos que generan más extracción de valor. El libre albedrío no desapareció con un decreto. Se está erosionando milimétricamente, mediante análisis predictivo que conoce tus patrones mejor que tú mismo. Cuando una plataforma puede predecir con 90% de certeza qué comprarás la próxima semana, ¿realmente sigues decidiendo? ¿O simplemente estás ejecutando el guión que escribieron para ti? El problema no es solo económico, es ontológico. Porque cuando tu comportamiento futuro puede ser predicho, moldeado y comercializado, dejas de ser un sujeto libre. Te conviertes en un activo algorítmico, cuyo valor reside en tu previsibilidad. ¿Existe salida? Sí, pero no será fácil, ni rápida, ni indolora. Y definitivamente no será individual. La primera resistencia es la conciencia. No puedes combatir lo que no comprendes. Este video, esta conversación, es el principio. Porque el tecnofeudalismo depende fundamentalmente de tu ignorancia. Funciona mejor cuando crees que estás eligiendo libremente, emprendiendo libremente, viviendo libremente. Romper esa ilusión ya es un acto de resistencia.
Ahora, las alternativas concretas. Necesitamos legislación antimonopolio actualizada para el siglo XXI. No basta con medir el tamaño de una empresa. Hay que medir el control sobre datos, algoritmos e infraestructura digital. Una empresa que domina el 90% de las búsquedas en Internet o que controla el feed de 3.000 millones de personas no puede ser tratada como una panadería grande. Es un poder cuasi estatal que debe ser fraccionado. Europa está avanzando tímidamente con leyes de interoperabilidad que obligan a las plataformas a permitir que los usuarios migren sus datos. El derecho a reparar está ganando terreno, forzando a fabricantes como Apple a dejar de bloquear componentes por software. Son victorias pequeñas, pero marcan grietas en el sistema. Existe también la soberanía digital personal. Usar software de código abierto en lugar de suscripciones propietarias. Apoyar plataformas cooperativas donde los trabajadores son dueños de la infraestructura, no siervos de ella. Comprar menos, poseer más. Priorizar productos que puedas reparar, modificar y conservar. Pero lo más importante es esto: la resistencia debe ser colectiva. Los trabajadores de Uber, Deliveroo y plataformas similares se están sindicalizando en múltiples países, exigiendo derechos laborales reales. Los boicots organizados han forzado cambios en políticas corporativas. La presión política coordinada puede funcionar, pero solo si dejamos de pensar que somos consumidores aislados y empezamos a actuar como ciudadanos organizados. Si este análisis resonó contigo, escribe en los comentarios. Ya lo veo. No es solo una frase. Es una forma de marcar que esta conciencia no es individual, de saber que no estás solo en esta revelación. Porque el primer paso para cambiar un sistema es reconocer, junto a otros, que existe. Y aquí está la verdad más dura: no habrá una solución tecnológica que nos salve del tecnofeudalismo. No vendrá un algoritmo benévolo a liberarnos. No habrá una app para eso. La salida requiere organización humana, acción política real, y la disposición a renunciar a comodidades diseñadas para mantenernos sumisos. Es incómodo, es lento, pero es la única vía que no termina en una distopía donde tu nieto te pregunte cómo permitiste que esto pasara y no tengas una respuesta que puedas sostener mirándolo a los ojos. Volvamos al principio, pero ahora con los ojos abiertos. Tu abuelo tenía un disco de vinilo. Tú tienes Spotify. Durante años, esa comparación parecía nostálgica, casi reaccionaria. El mundo avanzó, te decían. La conveniencia es progreso. Pero ahora comprendes lo que realmente sucedió. No cambiaste posesión por acceso. Cambiaste autonomía por dependencia. Y esa dependencia no es un efecto colateral, es el producto. Cuando Netflix, Adobe, BMW y cientos de empresas más convirtieron la compra en suscripción, no estaban optimizando un modelo de negocios. Estaban consolidando control, porque quien controla el acceso, controla el comportamiento. Si dejas de pagar, no solo pierdes el servicio, pierdes tus archivos, tus playlists, tu historial, tu trabajo. El costo de salir se vuelve tan alto que quedarse parece la única opción racional. Esto es lo que realmente venden las Big Tech. No servicios, sino tu capacidad de elección futura. Te atrapan con comodidad inicial y luego aumentan el precio lentamente, sabiendo que el costo psicológico y material de migrar es mayor que el de obedecer. Y aquí está el secreto sucio que nadie menciona. Este sistema es inherentemente frágil. Un sistema que promete no tendrás nada y serás feliz es una bomba de tiempo. Porque elimina la zanahoria que siempre sostuvo al capitalismo, la promesa de movilidad social. Durante 200 años, el sistema funcionó con una narrativa simple. Trabaja duro, ahorra, y tus hijos vivirán mejor que tú. Esa promesa justificaba la explotación. Le daba legitimidad. Pero el tecnofeudalismo rompió ese pacto. Ahora trabajas más, produces más, y cada año tienes menos. No hay casa al final del camino. No hay jubilación segura. No hay patrimonio que dejar. Solo hay suscripciones que pagar hasta que mueras. Y cuando la zanahoria desaparece, solo queda el palo. Vigilancia algorítmica, puntajes sociales digitales, cuentas bloqueadas, accesos revocados. Esto crea una contradicción explosiva. Porque ningún sistema puede sostenerse únicamente con coerción.
La historia lo demuestra una y otra vez. Cuando la brecha entre la realidad que la gente vive y la legitimidad que el sistema reclama se vuelve insostenible, algo colapsa. Y este sistema tiene vulnerabilidades estructurales que el feudalismo medieval no tenía. Toda la economía global depende de menos de 10 empresas tecnológicas. Amazon Web Services aloja el 40% de Internet. Si cae, cae medio mundo. Google procesa el 92% de las búsquedas. Meta controla la comunicación de 3.000 millones de personas. Esta concentración extrema no es fortaleza, es fragilidad disfrazada de poder. Los señores feudales medievales gobernaban territorios dispersos. Si uno caía, los demás continuaban. Pero el tecnofeudalismo construyó puntos únicos de falla. Una interrupción técnica, un ciberataque coordinado, una revuelta laboral sincronizada, una fuga masiva de usuarios hacia alternativas descentralizadas. Cualquiera de estos eventos puede desencadenar efectos dominó impredecibles. El sistema se ve invencible porque es omnipresente. Pero la omnipresencia es también omnivulnerabilidad. La pregunta no es si este sistema es sostenible, es cuánto tiempo tomará antes de que su propia lógica extractiva lo devore desde dentro. Este no es un video sobre tecnología. Es un video sobre poder. Sobre cómo el poder económico se disfrazó de innovación para reorganizar el mundo sin pedir permiso. Sobre cómo reemplazaron la promesa de prosperidad por la amenaza de exclusión. Sobre cómo convirtieron tu vida cotidiana en una plantación digital donde trabajas, produces y consumes, pero nunca acumulas. El tecnofeudalismo no llegó con tanques ni con golpes de Estado. Llegó con interfaces amigables, envío gratis en 24 horas y la promesa de que todo sería más fácil. Y lo fue. Hasta que no lo fue más. Hasta que descubriste que más fácil significaba más dependiente. Que gratis significaba pagarás con tu autonomía. Que conectado significaba vigilado. Ahora estás parado en una encrucijada histórica. Puedes seguir creyendo que esto es capitalismo funcionando mal, que necesita ajustes menores, regulaciones tibias, impuestos más altos a los ricos. Puedes seguir pensando que tu agotamiento es fracaso personal, que tu falta de patrimonio es falta de esfuerzo, que tu ansiedad es un defecto de carácter. O puedes aceptar la verdad incómoda, que el sistema económico que te enseñaron dejó de existir, que las reglas cambiaron sin que te avisaran, y que entender esto no es derrotismo, sino el único punto de partida real para cualquier resistencia efectiva. Porque la ignorancia no es neutralidad, es complicidad involuntaria. Si este análisis cambió algo en tu forma de ver el mundo, compártelo. No porque necesite vistas, sino porque esta información es un acto de defensa colectiva. Alguien en tu círculo está atribuyendo a su fracaso personal lo que es diseño sistémico. Alguien está agotado creyendo que trabaja poco, cuando en realidad está siendo extraído hasta los huesos. Compartir este mensaje no es promoción, es solidaridad. La transformación no vendrá de esperar que el sistema se regule solo. Vendrá de millones de personas, comprendiendo simultáneamente que la realidad que perciben, esa sensación de estar corriendo en una rueda sin avanzar, no es paranoia. Es diagnóstico preciso. Vivimos en un momento extraño de la historia. Un momento donde el futuro todavía no está escrito, pero las fuerzas que intentan escribirlo ya están operando a toda velocidad. Donde la ventana para elegir un camino diferente aún está abierta, pero se estrecha cada día que pasa en la inconsciencia. El tecnofeudalismo te ofrece una sola libertad. Elegir con qué aplicación, con qué plataforma, con qué suscripción obedecerás. Te deja personalizar la jaula. Elegir el color de las cadenas. Pero incluso esa falsa elección contiene la semilla de algo más grande. La posibilidad de que, al ver las cadenas, empieces a preguntarte por qué las llevas puestas. Y esa pregunta, multiplicada por millones, es lo único que realmente temen.